y le cedo la palabra al doctor Jorge Peón Peralta. Muchas gracias a todos. Doctor. Muchísimas gracias, Guillermo Roura. Te agradezco muchísimo la introducción y el arranque de este evento. Este es nuestro, como ya dijeron, quinto foro sobre temas que tienen que ver con la vinculación del Instituto de Química en áreas de salud. Rapidísimo, para no robarles casi muchos minutos a las personas que nos van a hacer el favor de platicarnos. La idea de este foro surgió con las miras de dar un poquito de difusión a los esfuerzos que ha tenido el Instituto de Química, sus investigadores, para tener vinculación con tanto con institutos nacionales de salud, por ejemplo, hospitales y otros tipos, y también con la industria farmacéutica, y un poco de eso se va a tratar el día de hoy. Como algunos de ustedes recuerdan, pues hemos hablado de temas como los antimicrobianos, los antivirales, etcétera. Y esto ha ido tocando poco a poco los temas de especialidad del área de la química que hemos desarrollado en el Instituto de Química y con los cuales hemos tenido durante los últimos años esfuerzos de vinculación que me parecen también importantes. Recientemente tuvimos uno en el área de la metabolómica que les platicó la doctora Nuria Esturao, tuvo que ver con interacciones con el Instituto Nacional de Pediatría y también con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y entonces, obviamente, el metabolismo es crucial, pero pues el tema metabólico más crucial para los mexicanos, casi con total seguridad, es obviamente el síndrome metabólico. No creo que haga mucha falta, seguramente Abraham y otros nos van a platicar con más detalle de esto, pero pues es el tema, probablemente el tema de salud crónico de mayor importancia para nuestra población, debido a que posiblemente ya nos lo hará saber los presentadores, nuestras costumbres de salud no son las mejores y vamos camino a tener una cantidad importante de nuestra población afectada en su metabolismo. La idea entonces de nuestros foros era tocar estos temas, poniendo como ejemplo pues la vinculación del Instituto de Química. Estaba yo haciendo un poquito de tiempo para que se unan algunos más de nuestros invitados, pero pues lo más importante, la verdad, para mí es darle la bienvenida a las personas que están acompañándonos. En primerísimo lugar a la doctora Marcia Iriart, miembro de nuestra Junta de Gobierno en la Universidad Nacional, exdirectora de nuestra vecina aquí en el Instituto Nacional, perdón, el Instituto de Fisiología Celular nacional e internacionalmente muy reconocido. Y pues es un verdadero gusto y un honor por todas las razones del mundo, como compañera investigadora, como exdirectora, como miembro de la Junta de Gobierno, pero el tema del que vamos a hablar hoy justamente ha sido tocado por la doctora Iriart y ha hecho algunos de los avances más importantes desde México para este tema en general. Entonces es un gustazo de verdad, Marcia, que nos acompañes. Te agradezco infinitamente, de verdad. Asimismo nos acompaña el doctor Fernando Fon, que también nos va a dar algunas palabras a lo largo de quiero decir, hacia el final de la charla. Él es director de director de Asuntos Regulatorios de la Asociación de Industrias de Investigación Farmacéutica en México, y justamente pues la idea es que tengamos este tipo de contactos que ya han ido madurando poquito a poquito, y como representante de ello el doctor Fernando Fon. Y de manera muy, muy importante, porque justamente él ha estado en el centro de la vinculación del Instituto de Química con la industria farmacéutica a través justamente del tema del síndrome metabólico, pues es un gran gusto dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Senosiaín de los laboratorios Biocen, del Instituto Biocen, perdón, quien ha sido el puente, y yo creo que ha tenido un tino, espero que a la larga le honremos su interés en el Instituto de Química y tenernos un poco de paciencia y siempre tratar de darnos oportunidad de abrir caminos nuevos para tener interacciones con la industria, porque en ese sentido y justamente en el tema de el desarrollo de compuestos útiles para el síndrome metabólico, pues él ha sido un jugador central a la hora de vincularnos con el sector. Uy. Jorge, te perdimos. Está en mute. No tengo idea de cuándo me dejaron de escuchar. ¿Alguien recuerda el último que dije? Justo estaba presentando a Juan Pablo. A Juan Pablo. Juan Pablo. Haciendo el énfasis en el trabajo central que ha desarrollado en este ejercicio de vinculación. Mil gracias, Fernando. Disculpas, no me di cuenta, creo que se apagó desde el centro de la organización el micrófono, pero en fin, estaba yo mencionando justamente que el doctor Juan Pablo Senosiaín ha sido nuestro vínculo con el sector privado, industrial,
farmacéutico mexicano, en el cual hemos aprendido mucho a convivir e interactuar con ese sector. Gracias a sus ganas de continuar interactuando con el Instituto de Química, se han tenido ya avances importantes. Y iba a mencionar que en particular estos avances han sido con el grupo de química biológica y computacional, del cual forma parte justamente nuestro presentador, el doctor Abraham Madariaga. También tomándome unos minutitos más, les cuento un poquito del grupo de química biológica computacional. Justamente este grupo, que está integrado por alrededor de 5 investigadores del área de físico-química, empezaron, bueno, sus funciones tienen que ver como investigadores en el área de estudios de la actividad biológica desde puntos de vista computacionales. Pero lograron ellos, a través de esfuerzos de vinculación, convertirse en un actor importante para con COFEPRIS, porque hoy en día justamente COFEPRIS puede promover sus estudios de predicción de la toxicidad de componentes tanto de el área de pesticidas, también en el área de farmacéutica, gracias al esfuerzo que ellos hacen. Y se trata de temas que a través de las relaciones de la estructura molecular química con la actividad y haciendo ciertas interpolaciones de esa actividad, ya conviven con la industria mexicana a la hora de generar dossiers de la posible actividad tóxica de componentes de pesticidas, por poner un ejemplo. Asimismo, predecir la posible actividad farmacológica de nuevos compuestos. Entonces, han sido un ejemplo cómo nos podemos continuar vinculando, justamente ocupando las fortalezas que vienen de la experiencia en el área de investigación, pero cómo eso puede tener ramificaciones hacia áreas directamente aplicadas. Y eso es uno de los ejemplos que me parece bien importantes de los que nos va a platicar hoy. Justamente el doctor Abraham Madariaga, que es un académico aquí del Instituto de Química, trabaja él se formó en la Universidad Nacional, obtuvo sus posgrados aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctorado fue dirigido por la doctora Rachel Mata, una apreciadísima investigadora de la Universidad Nacional en la Facultad de Química. Y hoy en día, pues ya tiene unos 3, 4 años trabajando con nosotros, Abraham. Entonces, sin más que decir, quisiera comenzar con eso. Abraham, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. No sé si ya se ve ahí la pantalla principal. Perfecto. Se ve. Gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la organización de estos foros, tanto a la maestra Marce como al maestro Guillermo. Como lo hemos visto desde el primer foro que se organizó hasta el último, hasta el cuarto, creo que es muy importante que la industria, bueno, que las personas que están fuera de la universidad, pues vean parte de lo que hacemos aquí en el instituto y en la universidad en general. Entonces, una de las formas de tratar de hacer esta vinculación con la industria es precisamente este tipo de foros. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que hacemos en el grupo de investigación. Como bien lo dijo el doctor Peón, yo me encuentro dentro del grupo de Química Biológica y Computacional, adscrito al Departamento de Físico-Química del Instituto de Química, y junto con la doctora Karina Martínez y algunos otros estudiantes e investigadores de ese departamento, pues hemos desarrollado algunas técnicas computacionales que nos han permitido interaccionar con la industria tanto farmacéutica como la industria agroquímica. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de 2 proyectos que generamos, basándonos un poco en la parte de diabetes mellitus tipo 2 y que obviamente está relacionado o que está muy de la mano con el síndrome metabólico. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues les platico de qué va a rondar esta presentación. Creo que no pasa la diapositiva. Ok, entonces, bueno, el contenido de esta presentación vamos a platicar un poco acerca del síndrome metabólico, cuáles son las definiciones o la definición, un poco de estadísticas, ya nos platicaba ahorita el doctor Peón, en la importancia de este síndrome en México, sobre todo, cuáles son las terapias actuales que se sugieren o se están siguiendo para atacar este síndrome, y ya desde la parte de lo que nosotros hacemos como grupo, pues es la búsqueda de moléculas activas tanto contra el síndrome metabólico como contra la diabetes mellitus tipo 2. Algunas de las técnicas que nosotros perseguimos o que hemos desarrollado y un par de casos de estudio enfocándonos en estas en esta enfermedad, perdón. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? En términos muy generales y en una definición muy ambigua, pues el síndrome metabólico es un grupo de trastornos que presentan o que se presentan al mismo tiempo y que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y sobre todo diabetes
tipo 2. Estos trastornos incluyen el aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura, es decir, la grasa abdominal, y niveles anormales de colesterol o bien de triglicéridos. Ahora bien, eso no quiere decir que si nosotros tenemos uno de estos trastornos, significa que tenemos síndrome metabólico, pero sí significa que tenemos un mayor riesgo de contraer pues, una enfermedad grave en general. ¿Ok? Entonces, ahondando un poco más en las definiciones oficiales que ofrecen algunas organizaciones de salud, tenemos la definición por parte de la Organización Mundial de la Salud y aquella que define la Federación Internacional de la Diabetes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud menciona que una persona debe de ser diagnosticada con síndrome metabólico si presenta resistencia a insulina, perdón, voy a poner láser, si presenta resistencia a insulina o una glucosa medida en sangre arriba de 110 miligramos por decilitro, con 2 o más de los siguientes parámetros: que tenga colesterol malo, es decir, lipoproteínas de alta densidad menor a 35 miligramos por decilitro en hombres o menor a 40 miligramos por decilitro en mujeres, que el parámetro de triglicéridos en sangre sea mayor a 150 miligramos por decilitro, que la relación cintura-cadera, es decir, la medida que uno saca de medirse la circunferencia de la cintura y de la cadera, sea mayor a 0.9 en hombres o mayor a 0.85 en mujeres, o bien que se tenga un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, y que la presión arterial sea arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Entonces, si una persona cuenta con resistencia a insulina o bien la glucosa arriba de 110 miligramos por decilitro y además 2 de estos parámetros, se puede considerar que esta persona tiene síndrome metabólico. Por su parte, la Federación Internacional de la Diabetes considera más o menos los mismos parámetros, solamente que en este caso el principal actor que nos va a determinar si una persona tiene o no síndrome sería la medida de la cintura, es decir, la grasa abdominal. Que son parámetros más o menos parecidos a los que nos da la OMS. Si tiene mayor cintura, 94 centímetros en hombre, y mayor a 80 centímetros en mujeres, más 2 de los siguientes parámetros que son muy parecidos a los que nos dicta la OMS, entonces la persona puede tener, o se puede considerar, como lo decía, se puede considerar que tiene síndrome metabólico. Entonces, bueno, pues como lo vemos, el síndrome metabólico en realidad no es una sola enfermedad, sino que es una constelación, es un grupo muy grande de trastornos y que conlleva diferentes factores de riesgo. En esta diapositiva podemos ver de manera pues muy general y también como que muy amplia cuáles serían los principales factores de riesgo para las personas que van a padecer síndrome metabólico. Entre ellas pues se encuentra, como bien lo mencionaba el doctor Peón al inicio, el sedentarismo, por ejemplo, es decir, que las personas no están en actividad constante, la mala dieta que llevamos algunos, la obesidad, las dislipidemias, por ejemplo, la diabetes en sí es un factor de riesgo para padecer síndrome metabólico, tabaquismo e hipertensión. Todos estos factores o todos estos actores pues van a ser factores que nosotros podemos modificar. Es decir, son factores que si nosotros nos comprometemos, por ejemplo, a hacer ejercicio, pues vamos a eliminar a lo mejor el sedentarismo, tener una mejor dieta, eso nos va a conllevar a tener menos obesidad, etc. Sin embargo, bueno, pues también contamos con factores no modificables, como son la historia familiar. Sabemos que muchos de estos trastornos pueden ser hereditarios, el género, no es lo mismo que las mujeres tengan sobrepeso que los hombres, eso va también a implicar muchos otros factores a nivel bioquímico, y pues obviamente la edad, ¿no? Entre más edad tenemos, es más probable que tengamos todos o algunos de estos tipos de enfermedades o de trastornos metabólicos, que nos va a redundar entonces en el síndrome ya completo como síndrome metabólico en sí. Esto no es solamente en México. Aquí, por ejemplo, les presento un par de diapositivas de animaciones de cómo es que se ha medido y cómo es que ha avanzado la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial. Aquí en este panorama se midieron, o bueno, más bien se extrajeron datos
a partir de 1975 y hasta el 2016, en donde se midió aquellas personas que tenían sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal arriba de 25, o bien una obesidad con un índice de masa corporal arriba de 30, recordando que el índice de masa corporal se calcula como la masa de la persona, es decir, el peso de la persona, medido en kilogramos, relativo a la altura al cuadrado medido en metros. Entonces, para aquellas personas que tenían sobrepeso, se vio un aumento pues, considerable a partir de 1975, es decir, alrededor de casi 25 años, o más de 25 años, y lo mismo pasa con la obesidad. Nosotros, bueno, pues estamos por aquí, la verdad es que no estamos tan mal, que no estamos tan bien, perdón, estamos alrededor de un 50% más o menos, es decir, el crecimiento ha sido bastante exponencial. ¿Y por qué es que las personas pues tienen sobrepeso o tienen obesidad? Pues uno de los factores importantes obviamente es lo que comemos. Y no solamente lo que comemos, sino lo que comemos y no hacemos para tratar de reducir esa carga calórica. Entonces aquí me pareció muy interesante este estudio. Déjenme ponerle play. Ok, este estudio que nos demuestra cómo en los últimos 50 años las personas con sobrepeso o con obesidad pues han aumentado su gasto calórico, su suplemento diario calórico y sin tener necesariamente que gastarlo. Aquí enfoqué esta gráfica solamente en México y podemos ver que a partir de 1977 pues además de que hubo un aumento en el porcentaje de obesidad de la población, el consumo calórico también aumentó. Por ahí hubo una disminución por los años 80, pero aún así la tendencia es que va a la alza. Entonces el problema no es que consumamos más calorías de las que deberíamos, sino que no hacemos nada al respecto para tratar de gastarlas, ¿no? Es decir, sedentarismo, falta de ejercicio, etc. Entonces, el estilo de vida que llevamos en general los mexicanos y, bueno, al parecer la mayor parte de la población en el mundo, pues es el principal factor de por qué las personas tienen mayor sobrepeso. Entonces, bueno, también en un estudio que se hizo por ahí en 2018 por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, analizaba pues por qué las personas en México consumían o por qué había una ingesta compulsiva de alimentos, ¿no? Y sobre todo de alimentos azucarados o de alimentos con cantidades calóricas excesivas. Y esto es principalmente, bueno, pues porque la ingesta compulsiva de ese tipo de alimentos son gratos al paladar y entonces conducen al sobreconsumo de energía y de ganancia de peso. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo las bebidas azucaradas, por ejemplo, lo que se recomienda pues es esta barrita en gris, la que está hasta la derecha. Sin embargo, por edad, aquí está por población, pues vemos cómo tenemos un exceso de consumo de ese tipo de bebidas. Y por el contrario, aquellos alimentos que son funcionales y que nos permiten tener una mejor alimentación, como son las leguminosas o las oleaginosas, el consumo que se recomienda es este que está aquí en gris, y lo que nosotros consumimos pues es realmente muy poco, ¿no? Tanto frutas y verduras como leguminosas. Entonces, bueno, pues el problema radica principalmente también en este tipo de cuestiones de cultura de la comida y de cómo es que los mexicanos, bueno, hablando específicamente de México, cómo es de los mexicanos hemos llevado nuestra dieta en general, ¿no? Aquí hay un estudio una nota que sacó la revista Forbes por ahí del 2017, en donde se analizaba pues aquellos países que pertenecían a la OCDE, en donde se estimaba que México, o se estima más bien que México, es el segundo país dentro del grupo de la OCDE con mayor sobrepeso, solamente por debajo de Estados Unidos. Okay, por aquí tenemos otros ejemplos de países, por ejemplo, el último sería Corea, me parece que es Corea o Francia, no alcanzo a ver bien los colores, pero bueno, en México no cantamos mal las rancheras y se estima o se proyecta que para el 2030 más o menos, que ya nos falta poquito para llegar al 2030,
pues el porcentaje de la población mexicana que tiene sobrepeso esté por cerca del 40%, lo cual pues es bastante alarmante. Entonces, bueno, ya mencionamos que en México esta es una distribución geográfica por estado. Ya mencionamos que en México pues cerca del 75% de la población tiene o sobrepeso u obesidad. Y esto, bueno, además de crear problemas socioculturales, pues también incide mucho en la salud. Y uno de los principales problemas que vamos a tener cuando las personas tienen sobrepeso u obesidad, pues es la incidencia de la diabetes. Se estima que 9 de cada 100 mexicanos en los últimos años ha tenido un diagnóstico de diabetes. Y eso también es importante porque mencionar el diagnóstico, porque no todas las personas que padecen diabetes han sido diagnosticadas correctamente. Entonces ese también es un problema que tenemos aquí en México y bueno, seguramente en muchos países en vías de desarrollo. Y bueno, pues a pesar de que se han metido, se han introducido algunas normas ya desde la parte política para tratar de disminuir este tipo de incidencias, pues hasta la fecha no hemos visto una disminución o que se haya aplanado esta curva de crecimiento de personas con sobrepeso o con diabetes. Pero bueno, en el mundo, pues la diabetes es un problema que ya se considera como pandemia mundial, bueno, más bien como pandemia, como enfermedad como tal. Sabemos que en el mundo actualmente, o al menos en el 2019, según información del Atlas de la Diabetes, de la Federación Internacional de la Diabetes, existen cerca de 463 millones de personas con este padecimiento. Sin embargo, se proyecta que para el 2045, en unos 20 años aproximadamente, van a llegar a 700 millones de personas padeciendo esta enfermedad. En el norte en Norteamérica, pues pasa algo parecido. Somos cerca de 48 millones de personas que padecen diabetes y se estima que el crecimiento sea de aproximadamente 33%. Ahora, ¿cuáles son las características ya en específico para diagnosticar a la diabetes? Pues se basa principalmente en parámetros bioquímicos. El principal, pues es obviamente la glucosa en plasma en ayunas. Este parámetro no debe de exceder los 120 miligramos por decilitro o de 7 milimolar. Para que una persona sea diagnosticada con diabetes puede utilizarse este parámetro o bien puede utilizarse la prueba de tolerancia a la glucosa, que es cuando una persona se le administra una solución azucarada de cerca de 75 gramos en una solución acuosa y se deja pasar 2 horas, se mide la glucosa otra vez en sangre y si esta glucosa en sangre no baja de 200 miligramos por decilitro, también nos da una alerta de que esa persona puede padecer diabetes. La prueba de la hemoglobina glicosilada, bueno, como ustedes saben, es una de las pruebas que se utiliza para saber si las personas diabéticas han consumido o han tenido contacto con alimentos azucarados durante los últimos 3 meses, ¿no? La famosa prueba del chisme, que acusa a las personas con diabetes con su médico si han si han consumido no azúcares. Esta debe de ser menor a 6.5%. Y por último, la glucosa en plasma aleatoria, ¿no? La cual medida a cualquier hora o cualquier momento debe de ser menor de 200 miligramos por decilitro. Entonces, bueno, con esta serie de parámetros bioquímicos, el médico puede ya tener la certeza para diagnosticar a la persona con diabetes mellitus tipo 2. Algunas otras afectaciones relacionadas con la diabetes son la tolerancia normal a la glucosa o bien la alteración de la glucosa en ayunas, que, bueno, siguen más o menos el mismo principio que la diabetes, solamente que aquí, por ejemplo, para la tolerancia normal a la glucosa, se deben de tener estos 2 parámetros y para la alteración de la glucosa en ayunas se debe de tener este parámetro y además este también. Entonces, bueno, esa es la forma en la que la diabetes también puede ser diagnosticada o debería de ser diagnosticada. Sin embargo, como lo comentamos, bueno, pues muchas de las personas que actualmente padecen diabetes en México simplemente no lo saben y bueno, desde ahí empezamos con varios problemas. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que existen actualmente o que se proponen actualmente para el síndrome metabólico y enfocándonos un poquito más hacia la diabetes mellitus tipo 2? Como ya lo comentábamos,
El síndrome metabólico, pues es una serie de trastornos que involucran a la misma diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, la enfermedad de esteatohepatitis, que es hígado graso no alcohólico, y bueno, y sobre todo, pues eventos cardiovasculares. Todos estos trastornos o dentro del síndrome metabólico, pues existe una alta incidencia de tejidos con inflamación o procesos inflamatorios. Esta inflamación o estos procesos inflamatorios pues van a desencadenar en diferente tipo de patologías como son enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, si no es tratado a tiempo, pues puede desencadenar en cáncer hepatocelular y las mismas complicaciones de la diabetes que ya muchos conocemos, que son las famosas nefropatías, neuropatías y retinopatías. Todos estos procesos inflamatorios pues están asociados a enfermedades metabólicas, como ya bien lo mencionamos, que son estas que están acá, las cuales pues juegan un papel muy importante en todos estos procesos que se desencadenan a partir de procesos inflamatorios. Entonces los tejidos, o bueno, ya a nivel más tisular, los tejidos que nosotros conocemos que tienen este tipo de procesos o que se ven afectados por procesos inflamatorios, pues son principalmente el tejido adiposo, hígado, riñón, páncreas, los cuales vamos a poder detectar mediante biomarcadores en plasma, como son concentraciones plasmáticas elevadas del factor de necrosis tumoral, interleucina 6 o bien la proteína C reactiva. Por lo tanto, pues durante mucho tiempo se ha propuesto que la terapia más efectiva o la terapia que va a ayudar de manera más precisa o más general al síndrome metabólico, pues es el uso de agentes antiinflamatorios. No obstante, las principales rutas de tratamiento, las principales aproximaciones de tratamiento para el síndrome metabólico ya como tal, pues el primero es el cambio de vida saludable. No, lo que el médico nos va a decir primero va a ser cambia tu dieta y haz más ejercicio. Si con eso las personas no pueden disminuir los parámetros o las afecciones, pues entonces ya nos vamos a la parte farmacológica. Y en este sentido, pues se han seguido regímenes multifármacos, es decir, polifarmacia, ¿no? Es decir, dar a diestra y siniestra diferentes fármacos. Los principales agentes o principales fármacos que se utilizan son agentes reductores de lípidos, por ejemplo, aquellos que van a incidir sobre, bueno, más bien como las estatinas, perdón, agentes antihipertensivos, como lo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 o de todo el sistema de angiotensina, medicamentos para la insuficiencia cardíaca, como son los bloqueadores beta-adrenérgicos y los bloqueadores de canales de calcio, algunas terapias contra la obesidad, como son, por ejemplo, los inhibidores de lipasa gastrointestinal, agentes antidiabéticos, como son, bueno, hay muchos agentes antidiabéticos, pero los principales pueden ser agonistas del receptor de glucagón, o parecido a glucagón, agonistas de PPARs en general, e inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa, por mencionar solamente algunos. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la polifarmacia o de dar muchos fármacos a la vez a los pacientes? Como lo mencionaba, el síndrome metabólico pues se ve un poco más o hay un poco más de incidencia en personas con edad avanzada. Entonces, el uso de muchos fármacos pues a veces hace que las personas pues ya no tomen los medicamentos o se cansen de tomarlos. Aparte de las mismas efectos orgánicos que puede haber dentro de la persona, es decir, interacciones fármaco-fármaco, interacciones fármaco-comorbilidad, por ejemplo, que un fármaco que estemos utilizando para reductor de lípido, sus efectos adversos tengan que ver, por ejemplo, con diabetes, o sea, el aumento de glucosa, por ejemplo, en sangre o algún otro tipo de interacción que no queramos, y los mismos efectos adversos que cualquier fármaco puede conllevar. Entonces, bueno, pues para tratar de evitar este tipo de problemas, lo que se ha propuesto es fármacos que actúen sobre diferentes blancos, es decir, una misma molécula que pueda actuar sobre diferentes blancos. Y eso es lo que se conoce como fármacos multiblanco terapéutico. Dentro de estos blancos terapéuticos que nosotros podemos asociar entre sí y que nos van a ayudar a este tipo de procesos dentro del síndrome metabólico,
pues están las hidrolasas epóxido-solubles, los mismos PPAR, los del peroxisoma, la misma enzima convertidora de angiotensina y algunos otros enfocados a diabetes o a la sensibilización de insulina o de transporte de glucosa, como lo son la dipeptilpeptidasa 4 y la glucosinasa. Entonces, bueno, digamos que lo que está ahorita de moda, lo que se pretende hacer para atacar el síndrome metabólico, pues va más enfocado al diseño de nuevas moléculas que puedan interaccionar con diferentes blancos terapéuticos, que a su vez están involucrados con diferentes trastornos metabólicos dentro del síndrome metabólico como tal. Entonces, en esta parte de la presentación les voy a platicar un poco acerca de lo que nosotros en el grupo de investigación hemos desarrollado mediante técnicas computacionales para la generación, descubrimiento y diseño de nuevas moléculas con actividad sobre diferentes enfermedades, entre ellas diabetes y, bueno, y algunas otras. De manera general, pues aquí les comento cómo es las estrategias o la estrategia que se sigue para el descubrimiento de un nuevo fármaco. Todo el mundo sabemos que, bueno, el fármaco no se hace de la noche a la mañana. Pasan pues no sé, entre 8 años y puede llegar hasta los 12, 15, hasta 20 años, desde que se empieza con la identificación del blanco molecular o de la molécula hasta que el fármaco llega al mercado. Tenemos que pasar por la identificación y validación del blanco terapéutico, es decir, la proteína, la enzima o el sistema en el que se va a estudiar. Se tienen que hacer o la obtención de generación de hits, que son moléculas con actividad sobre estos blancos que ya se validaron. Después de estos hits experimentales se hace el desarrollo y optimización de prototipos, esto ya un poco más de la mano del químico sintético, y con aras también pues a mejorar propiedades físico-químicas que van a incidir en una mejor biodisponibilidad, en menor toxicidad o en un aumento de la potencia farmacológica. Para después, tal vez la parte más tardada y más cara, que serían las pruebas clínicas, ¿no? Que aquí nos llevamos pues entre 4 y 7 años y yo creo que es de la cantidad de dinero más fuerte que se tiene que invertir. Y por último, bueno, pues ya la forma farmacéutica como tal. Entonces, desde el punto de vista computacional, nosotros con las herramientas in silico podemos ayudar o podemos pues ayudar a mejorar o a disminuir tiempos y costos, sobre todo, de las primeras etapas en el desarrollo de fármacos, mediante técnicas como virtual screening, relación estructura-actividad de moléculas y predicción de propiedades físico-químicas que incluyen, por ejemplo, aquellas involucradas en procesos de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Si nosotros lo viéramos como un todo, como una fuente mágica de sacar moléculas, pues estaría un poco difícil. Aquí algunos de los puntos que más se han tocado, que más se han investigado, pues son estos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de donde nosotros podemos encontrar nuevas moléculas? La primera, pues sería la síntesis química, no síntesis orgánica e inorgánica, o bien de semisíntesis, es decir, a partir de un producto ya conocido, nosotros podemos hacer síntesis parciales para aumentar nuestro espacio químico de estas moléculas activas. Otro muy conocido y que seguimos también con mucha tradición en el Instituto de Química y la Facultad de Química es el descubrimiento de productos naturales con actividades biológicas. Y por último, bueno, pues sería la parte computacional a partir de modelado molecular de manera muy general, platicándolo, y a través del estudio de bibliotecas virtuales de compuestos químicos que cae o recae dentro de la rama de la química informática. Entonces, algunos ejemplos que les quería comentar, bueno, pues partiendo de productos naturales, como les comentaba, tenemos una tradición amplísima y sobre todo aquí en México, aprovechando toda la parte de medicina tradicional que tenemos desde hace cientos de años, grupos de investigación de diferentes universidades, pues se han enfocado justamente al estudio de plantas medicinales o de algunos otros organismos naturales, ¿no? Como por ejemplo los hongos, los del reino fúngico. En este sentido, pues aquí algunos ejemplos que salieron en una revisión hecha por la doctora Mata el año pasado, reúne todos o la mayoría de los estudios que se han enfocado al descubrimiento de compuestos con actividad antidiabética de cerca de 85 plantas, me parece que son,
85, 86 plantas, que tienen diferentes tipos de actividades en las que se incluyen inhibición de las alfa-glucosidasas, aumentos de los niveles de secreción de insulina, aumentos de sensibilidad a la insulina y, por ejemplo, el bloqueo de producción de glucosa hepática. Por otro lado, tenemos aquí estos estos 5 compuestos que han sido aislados a partir de especies fúngicas, las cuales pues han tenido también una actividad bastante importante como antidiabéticos, o bien en algunas de las rutas de bioquímicas o de señalización que están relacionadas con los niveles de altos de sangre o de disminución de glucosa en sangre. Muy bien, regresando a las fuentes de moléculas activas o de dónde podemos nosotros encontrar moléculas activas, pues tenemos a la parte de las bibliotecas moleculares o bien del desarrollo de estrategias para hacer quimioinformática, es decir, sacar información química o bioquímica o de actividad biológica a partir de bases de datos moleculares. En ese sentido, bueno, pues actualmente contamos con diferentes fuentes o diferentes plataformas en línea o que podemos comprar, por ejemplo, que cuentan con información obviamente estructural de las moléculas en 2 y 3 dimensiones. Además, algunas de estas bases de datos están anotadas con información experimental, como por ejemplo propiedades físico-químicas, actividad biológica o bien toxicidad. Y además muchas de estas moléculas pues las podemos comprar. Entonces, si nosotros le echamos un vistazo a estas bases de datos para tratar de buscar moléculas que puedan ser activas contra el sistema que estamos buscando, pues es una fuente muy, muy, muy importante para la generación de nuevas moléculas. En este sentido, bueno, pues les quiero platicar de un trabajo que realizamos el año pasado, que fue enfocado justamente a buscar moléculas con actividad, o más bien a conjuntar información de moléculas con actividad antidiabética extraídas directamente de plantas medicinales. Este trabajo redundó en la generación de una base de datos molecular que puede ser accedida de manera virtual desde cualquier computadora y que se encuentra actualmente en el repositorio del Instituto de Química. Rápidamente les platico cómo es que hicimos esta base de datos. Bueno, pues primero se hizo la búsqueda bibliográfica utilizando diferentes servidores para ello y utilizando diferentes palabras clave que estaban relacionadas obviamente con la actividad antidiabética de las plantas medicinales y de los compuestos que se publican en estos artículos. En la generación de la base de datos, bueno, se realizó ya con toda la información que se escrutinó. Aquí nos basamos principalmente en aquellas moléculas que tuvieran actividad comprobable, experimental, ya sea in vitro o en vivo, es decir, en modelos animales relacionados con diabetes, o bien en modelos in vitro también relacionados con esta enfermedad. Se extrajeron las moléculas y estas moléculas, para poderlas poner en formato que la computadora entienda, la convertimos a códigos SMILES, que es una representación lineal de caracteres que toma en cuenta pues, la estructura de la molécula, los parámetros también estereoquímicos de la molécula, y la computadora pues, la puede entender de manera sencilla. Por último, bueno, pues hicimos el análisis de la base de datos, en donde se hicieron diferentes cosas como es análisis de propiedades físico-químicas, espacio químico y similitud estructural. Se analizaron cerca de 60 diferentes revistas de renombre en la parte de medicina tradicional y obviamente de diabetes. Y al final, bueno, pues nos quedamos con 336 compuestos bioactivos que quedaron anotados, es decir, están cada uno relacionado con su nombre, su ID, su estructura química, el origen de dónde viene este compuesto o este metabolito, es decir, la planta, la familia, si venía algún uso tradicional, por ejemplo, también se lo pusimos, y el país de origen, y sobre todo, pues la actividad reportada para ese compuesto en específico. Como les comentaba, pues esta información está depositada en el repositorio del Instituto de Química, el cual pueden acceder a través de esta página. Además del análisis que se hizo, bueno, del escrutinio y de la generación de esta base de datos, pues también le hicimos un análisis comparativo con compuestos de referencia de fármacos que tuvieran actividad antidiabética.
Aquí solamente pongo algunos ejemplos y lo que hicimos fue un estudio de similitud estructural, qué tanto se parecen las moléculas obtenidas de origen natural a los fármacos antidiabéticos que ya existen y ver si realmente pues existe alguna relación entre ellos. Para esto pues nos basamos en similitud de scaffold o del núcleo central, el cual es tomamos a la molécula, le quitamos pues o le tratamos de quitar todas aquellas ramificaciones o grupos funcionales y nos quedamos como con la molécula solamente la forma más sencilla, ¿no? Es decir, el núcleo o el scaffold estructural. Con esta información lo comparamos con aquellas moléculas de referencia que en esta tabla están marcadas en amarillo y encontramos pues coincidencia de bastantes moléculas de origen natural con muchos de los fármacos que actualmente se utilizan para la diabetes. Por ejemplo, aquí muchos de estos compuestos están relacionados con fármacos que se utilizan, que son inhibidores de la proteína de transporte de sodio-glucosa, y algunos otros, por ejemplo, inhibidores de las alfa-glucosidasas, como estructuras similares al miglitol o a la carbosa. Entonces, bueno, es un análisis bastante interesante que se hizo y que está de manera más detallada en la publicación que les presenté. Por último, ya la última parte de la charla, pues nos vamos a enfocar un poco más a la parte de modelado molecular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y cuál es la estrategia general que hemos propuesto para la generación, diseño y búsqueda de nuevas moléculas bioactivas? Bueno, pues partimos obviamente de información. Como ya les comentaba, podemos generar, por ejemplo, bases de datos anotadas con información de moléculas bioactivas con actividad experimental, pues que ya sepamos que son activas. Y a partir de aquí podemos seguir dos rutas. Una, que sería basada en el receptor, es decir, si nosotros conocemos el blanco terapéutico al cual queremos atacar o cual queremos perseguir, pues seguimos la estrategia conocida como basada en el receptor, o bien si no sabemos esta parte, pero tenemos un montón de moléculas con una actividad conocida, por ejemplo, que todas sean inhibidores de alfa-glucosidasas, pues podemos hacer estudios de similitud y a esto se le conoce como diseño basado en el ligando. La idea de estas dos estrategias pues, es generar hits computacionales, es decir, de cientos de miles de moléculas o de millones de moléculas, generar algunos cientos de compuestos computacionales, hits computacionales, perdón, que después deben de ser evaluados y validados experimentalmente con ensayos in vitro o in vivo, para obtener hits experimentales. Y por último, pues tratar de hacer optimización estructural, que esta optimización pues, nos va a permitir tener moléculas más potentes, menos tóxicas, con mejores propiedades de biodisponibilidad, por ejemplo. Entonces, en la primera parte, que es en la generación de bases de datos, aquí les muestro un ejemplo de un proyecto que hemos estado que trabajamos en algún momento, de cómo es que reunimos información de diferentes bases de datos, ¿no? De la 1 a la 4, y a través de diferentes filtros que hicimos empezamos con 98,000 moléculas y nos quedamos solamente con la mitad, o menos de la mitad de estas moléculas. Teníamos moléculas iniciales, quitamos algunos duplicados, que es parte de la curación que se hace de estas bases de datos. Se aplicaron algunos filtros, por ejemplo, de tipo drug-like, o que proponen que las moléculas pueden ser optimizadas para el futuro desarrollo de fármacos, conocidas como las reglas de Lipinski. Y por último, hicimos un clustering, que no es más que tratar de seleccionar moléculas estructuralmente diversas, porque muchas de estas, bueno, pues a lo mejor se modifica solamente un enlace o un grupo funcional. Entonces, bueno, tratamos de generar o de tener información de moléculas altamente diversas. Una vez que tenemos esta parte de la información o estas bases de datos moleculares, pues nos vamos a la parte de la selección del blanco terapéutico. En este caso, por ejemplo, en el caso muy específico de la diabetes mellitus tipo 2, pues es una enfermedad que se conoce bastante bien, que ha sido muy estudiada y por lo tanto tenemos diferentes blancos a los cuales podemos pegarle, ¿no? Por ejemplo, existen aquellos que están involucrados en la disminución de adipocitos, como lo son los agonistas selectivos de serotonina, bueno, del 5-HT2C, agonistas del PPAR gamma o análogos de adiponectina,
o bien aquellos que están involucrados en el aumento de la insulina, como los agonistas del GLP-1, activadores de glucosinasas, etc. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos los blancos moleculares sobre los cuales nos vamos a basar, pues hacemos estudios entonces computacionales y en este caso pues hacemos docking molecular. ¿Qué es el docking molecular? Bueno, pues el docking molecular es una técnica computacional que nos permite predecir si una molécula, en este caso es esta molécula que está aquí en amarillo, puede interaccionar por lo menos de manera teórica con un blanco, con una macromolécula, en este caso sería la proteína, que está en color azul, que se ve como listones y bueno, como flechitas. Es la estructura de la proteína. Entonces el docking lo que hace es a través de medir interacciones inter e intramoleculares, basándose en parámetros energéticos y estéricos, pues trata de predecir si esta molécula va a caber, por ejemplo, en el sitio activo de la proteína, en el sitio de inhibición o en el sitio de activación de la proteína de la enzima, y que también lo va a hacer, por lo menos en términos teóricos. Entonces, una vez que tenemos esa información, nos damos cuenta si la proteína si el ligando, por ejemplo, va a poder interaccionar y qué tipo de interacciones va a hacer con la proteína. Esto lo aplicamos a cantidades grandes de información, como son el screening virtual. Aquí pongo un ejemplo hipotético de cómo a partir, por ejemplo, de miles de moléculas, tenemos aquí 5.000 moléculas en este ejemplo hipotético. En el eje de las X tenemos a las moléculas de la 1 a las 5.000, cada puntito es una molécula, y en el eje de las Y tenemos una calificación de este docking o de esta metodología. Entre más negativo sea este docking o este valor, quiere decir que esa molécula tiene una mayor afinidad o puede tener una mayor afinidad por esta proteína. Entonces podemos hacer diferentes tipos de filtros, por ejemplo un corte sabiendo que a este nivel de score pues ya tenemos moléculas con un mejor potencial de unión. Después si por ejemplo metemos algún tipo de restricciones específicas como son que genere puentes de hidrógeno, que no genere interacciones por ejemplo de tipo PP o con otro tipo de compuestos, podemos hacer ese tipo de restricciones. Y al final nos quedamos con decenas de compuestos que ahora sí ya pueden ser evaluados o visualizados de manera manual y de esta manera decidir cuáles de estos compuestos pues, pueden pasar a la siguiente etapa. Además de, por ejemplo, tener ya los blancos seleccionados y en la parte del docking, podemos hacer otro tipo de filtros, como son estos que ponemos aquí, por ejemplo, que van a incidir en mejorar la solubilidad del compuesto, saber si nuestros compuestos pueden ser propensos a producir mutagenicidad o teratogenicidad, etcétera, y algunos otros, ¿no? Que finalmente, bueno, pues son filtros o son algoritmos que nos van a permitir predecir este tipo de propiedades físicas o biológicas de los compuestos. Entonces, al final, bueno, pues vamos a tener una selección final de moléculas. Una vez que tenemos estos hits computacionales, entonces tenemos que hacer la parte de la evaluación experimental. En este caso, bueno, pues va a depender de qué tipo de actividad estemos buscando o hayamos estudiado y de qué tipo de blancos moleculares nosotros también hayamos buscado o estudiado, perdón. Entonces vamos a tener hits experimentales y estos hits experimentales van a poder ser después optimizados estructuralmente. En este sentido, también nosotros hemos pasado a estas etapas de optimización estructural. Como lo comentábamos, después de un análisis de in silico, de si las moléculas pueden interaccionar con el blanco molecular, tenemos una selección inicial. Pasamos a los ensayos preclínicos, es decir, todos los experimentos in vitro. Se hace una selección de unas cuantas moléculas o de un par de moléculas y la denominamos como molécula líder. Pasa de ser moléculas hits a moléculas líder. Entonces, esta molécula líder vamos a hacer diferentes o podemos perseguir dos diferentes metodologías para tratar de optimizar estructuralmente esta molécula. Una de ellas, conocida como lead expansion, es simplemente tomar esta molécula, buscar similares o compuestos similares en bases de datos comerciales o públicas, como ya lo comentamos al inicio de la presentación, y de esta manera tendríamos de alguna manera análogos a esta molécula que nosotros podemos entonces comprar y podemos evaluar experimentalmente
y de esta manera pues hacer un estudio de tipo relación estructura-actividad y saber qué modificaciones estructurales pues al fin y al cabo van a redundar en una mejor actividad de la molécula líder. La otra parte, que es la manera pues tradicional, por así decirlo, sería el lead optimization, agarrar directamente la molécula y de la mano del químico sintético, pues tratar de buscar qué optimizaciones o qué modificaciones estructurales primero son viables sintéticamente y después pues van a resultar en una mejor actividad o en un mejor perfil farmacológico o físico-químico. Y bueno, por último, ya la última diapositiva, aquí les quiero platicar de un desarrollo, de un proyecto que hemos desarrollado aquí en el grupo de investigación a través de inteligencia artificial. La propuesta muy general que nosotros estamos siguiendo, que estamos desarrollando, es que a partir de estas moléculas líderes, nosotros podamos generar análogos, es decir, uno puede generar análogos, por ejemplo, con química combinatoria o cualquier otro método de los que ya les platiqué, tener entonces un número muy grande de este tipo de moléculas, por ejemplo, cientos de miles de moléculas, y tener una actividad para esas moléculas análogas. Una vez que tengamos este grupo de análogos de la molécula líder, con alguna actividad que puede ser predicha o puede ser experimental, entonces creamos un modelo de predicción de esta misma actividad. Este modelo de predicción se hace con base en algoritmos de deep learning, de aprendizaje profundo y de aprendizaje de máquina, de machine learning. ¿Esto para qué? Con el fin de tener este modelo de predicción para, entonces, cuando tengamos nuevas moléculas, que en este caso es otro modelo de inteligencia artificial basado principalmente en redes neuronales, podemos hacer la generación de análogos de esta molécula líder, pero análogos de nuevo, es decir, nosotros no le proponemos a la computadora o al algoritmo que haga tal o tal modificación, sino el mismo algoritmo, obviamente basado en reglas de retrosíntesis, de factibilidad sintética y de reglas simples químicas generales, pues va a proponer diferentes estructuras. Estas estructuras entonces pasan al algoritmo de predicción de actividad y se va a preguntar si son buenas o no, es decir, las va a calificar. Estas mismas que el algoritmo hace, las califica acá. Si no son buenas, entonces las regresa o las desecha y entonces hacemos una nueva generación de moléculas, entran al algoritmo de predicción y aquí vamos a preguntarle si son buenas. Si son buenas, entonces tenemos una selección final de moléculas propuestas de nuevo a partir de una molécula líder. Estas dos calificaciones o estas dos rutas van a seguir pues diferentes condicionales, ¿no? Por ejemplo, podemos meterle restricciones o penalties de propiedades físico-químicas, propiedades tipo lead-like, ¿no? que nos permita que estas moléculas pues sigan al desarrollo de fármacos, o algunas otras de actividad como toxicidad. Este trabajo ya se está, los resultados de este trabajo ya están en preparación. Se hizo en colaboración con un chico de servicio social de la Facultad de Ciencias en el área de Ingeniería de la Computación, o de Ciencias de la Computación, perdón. Y bueno, pues ya por último, los mensajes a recordar que nos gustaría dejarles, pues son que el síndrome metabólico, como lo mencionamos al inicio de la presentación y lo comentó el doctor Peón, pues es un problema de salud pública en México que necesita una atención inmediata, ¿no? Sobre muchas otras enfermedades que tal vez todavía no tenemos en cuenta. El diagnóstico oportuno, pues obviamente va a permitir que la calidad de vida del paciente sea óptimo. A pesar de que sea un trastorno metabólico, tal vez con enfermedades crónico-degenerativas, pues la calidad de vida se espera que sea óptima. Como lo vimos, pues se deben perseguir el descubrimiento o diseño de moléculas con actividad multiblanco terapéutico. No solamente aquellas moléculas que puedan atacar solamente un blanco, sino que las moléculas que permitan atacar diferentes blancos, evitando también aquellos blancos terapéuticos, o bueno, blancos más bien moleculares, involucrados, por ejemplo, en efectos adversos, ¿no? Que eso ya también es otra área de la química informática que también se conoce bastante y que se puede explotar. Y por último, bueno, pues para cerrar esta plática, sabemos que la clave del éxito en este tipo de proyectos es la investigación multi e interdisciplinaria
y obviamente la vinculación con la industria, que no queden estos proyectos solamente en trabajos publicados, sino que se busque la manera de colaborar con la industria farmacéutica o con la industria de innovación en general. ¿Para qué? Para tener pues desde el desarrollo de proyectos con grandes posibilidades de tener éxito y de crecer a otro tipo de niveles. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a las personas que hacen posible siempre estos proyectos, que son los alumnos y los colaboradores en general, y pues a las instituciones que fundaron todos estos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Abraham. De verdad que nos gusta mucho ver la perspectiva, a pesar de que estamos hablando de un tema, ¿verdad?, muy concreto, que es el desarrollo de moléculas para el síndrome metabólico. Creo que a la hora de tocar varios de los puntos, lo que alcanzamos a ver son las múltiples fortalezas de la Universidad Nacional, porque sin ella, pues no habría la oportunidad de hacer todo lo que nos has mostrado. Por ejemplo, justamente, pues el tener alumnos, el poderlos incorporar a proyectos de investigación, al nosotros irnos a incorporar a dar las clases y estar siempre en contacto con ellos, nos integremos, ellos nos conozcan, quiero decir, y se integren en los grupos de investigación. Las fortalezas de la UNAM también desde el punto de vista del supercómputo, sin el cual no podríamos hacer obviamente mucho de lo que nos mostraste, es otra de las grandes fortalezas de la Universidad Nacional. Al rato a lo mejor te preguntamos cómo integramos las fortalezas del lado de la síntesis química y de las otras fortalezas del Instituto de Química que tienen que ver con las partes experimentales, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, pues quisiera dar pie a que nos ayuden con algunos comentarios, empezando con la doctora Marcia Irait, luego el doctor Juan Pablo Senosiaín y finalmente con el doctor Fernando Fon. Quizás nos quieran platicar un poquito del tema. A mí me parece que muy importante desde sus puntos de vista. ¿Cuáles son estas maneras en que las universidades como la nuestra, que es muy grande, pero tiene características diferentes a las grandes farmacéuticas que pueden invertir muchos millones de dólares en estos temas, cómo podríamos quizás acercarnos a tener un impacto en un tema de un reto tan particular como el hecho de que del orden de solo una de cada 10,000 moléculas que se intentan o que ya dan los primeros pasos en el desarrollo de un fármaco logran convertirse en un fármaco aprobado? Hay obviamente retos en todas las etapas, desde la generación inicial de las moléculas líder, estudios preclínicos y luego estudios clínicos y luego hasta llegar a fase 3. Es un nivel, es una especie de gran carrera que se pone más complicada conforme vamos dando más pasos a lo largo de esto, y lo que nos muestra ahorita Abraham, pues es de las cosas que ya tenemos cierta fortaleza en la Universidad Nacional, pero obviamente los siguientes pasos también es importante ir previendo cómo podríamos integrarnos mejor. Entonces, muchas gracias de nuevo, Abraham, y quizás la doctora Iriart quisiera platicarnos algo. Sí, con mucho gusto. ¿Ya? Quitaremos esto, nos ponemos en cuadritos o algo así. Adelante, Marcia, sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles que me inviten a comentar este trabajo que ustedes hacen, que sin duda alguna, pues, bueno, es como un sueño, ¿verdad? Poder diseñar moléculas que entren exactamente a combatir o a estimular algo que está descompuesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues es muy, pues muy interesante toda esta manera de enfocar el problema. Y por supuesto, nosotros que estamos en la otra parte, bueno, yo tengo un modelo de síndrome metabólico en roedores, en ratas mejor que en ratones, porque las ratas se parecen más metabólicamente a los humanos. Entonces, nosotros les damos a estas ratas agua con sacarosa, con azúcar de mesa, durante distintos tiempos, y vamos viendo cómo cambia su metabolismo. Entonces, desde el mes empieza a haber cambios metabólicos. Les damos 20% en el agua de bebida, de consumo, que corresponde como entre un refresco y un jugo. Wow. Porque un refresco tiene 11.1 y un jugo puede llegar a tener 30-35% de azúcar. Entonces, las ratas rápidamente toman el agua con azúcar. Si nosotros después intentamos suspenderles el agua con azúcar y ponerles un bebedero sin azúcar, no lo vuelven a probar, porque pues el azúcar definitivamente nos abre
pues mecanismos que se podrían llamar un poco adictivos, ¿no? Sí, por ejemplo, ya hemos empezado a estudiar los problemas de estas ratas después de 2 y 6 meses de estar tomando agua con azúcar. Y bueno, sí vemos que hay más, pues más vías y más receptores, hay cambios a nivel de receptores y de vías dopaminérgicas que siempre se han asociado con estas conductas adictivas. Y también, bueno, este modelo nos ha permitido ver que después de 2 meses de estar tomando el azúcar y sobre todo los 6 meses, las ratas ya empiezan a tener cambios cognitivos, que esto es algo que no lo señalaron mucho, pero para el Alzheimer en nuestra población, nosotros hicimos un estudio donde se le medía a toda a la población el azúcar, o se consideraba el que tuvieran un diagnóstico previo de azúcar alta en la sangre, y pues vimos que el único dato predictivo a 5 años de esa población, que era parte de la ciudad y parte rural, era justamente que presentaran diabetes o síndrome metabólico para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Se ha dado, por ejemplo, a decir que la enfermedad de Alzheimer es como la diabetes tipo 3. Entonces, aunque no entendemos muy bien lo que pasa con la insulina en el cerebro, pues yo creo que también lo tenemos que tomar como pues, los posibles derivados de este síndrome metabólico que no queremos, ¿no? Nosotros, bueno, los médicos consideramos un síndrome a un conjunto de signos o síntomas. Entonces, esto que nos presentaba Abraham, pues simplemente es la conjunción de varios signos, porque no es nada, el síntoma es, por ejemplo, me duele aquí, pues es subjetivo, ¿no? No sabemos cuánto, pero son puros signos porque se pueden medir, se puede ver cómo evolucionan. Y bueno, con tener 3 de esos signos, pues ya se considera el síndrome metabólico. Y bueno, nuestras ratas lo desarrollan rápidamente en respuesta al azúcar. También hay otros modelos que utilizan grasas. Y por supuesto, pues en los humanos son las grasas más los azúcares. Y bueno, yo creo que la cura del síndrome metabólico, pues se dice fácil. Come menos y aumenta tu nivel de ejercicio. Pero yo creo que el reto más grande en la salud pública es cambiar, convencer a la humanidad, convencernos nosotros mismos de que requerimos de un cambio de estilo de vida. Es más, nosotros mismos, si nos dicen, pues mira, párate un ratito cada hora. O sea, tenemos estos relojes que nos dicen ahora, pues párate un ratito, con eso puedes romper un poco, pues lo que te lleva a tener una conducta, un círculo vicioso, ¿sí? Y con eso vas a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Y la gente se siente mal de tenerse que parar una vez por hora, un ratito. En las juntas no estamos acostumbrados a hacer eso, en estos seminarios tampoco. Entonces, sí tenemos que cambiar de estilo de vida y con eso podríamos componer el síndrome metabólico. Claro que todas estas otras cosas que se conjuntan para darnos realmente este síndrome en toda su extensión, pues sí, la genética, pues bueno, necesitamos también convencer a la gente de que baje de peso antes de embarazarse, porque bueno, no hablamos de la epigenética, pero la epigenética también puede estar implicada en todas estas cosas, y si tenemos una epigenética inadecuada, pues esto se puede transmitir a 2 generaciones, bueno, cuando menos en las ratas eso se ha visto, pero también en algunos experimentos humanos, que desgraciadamente pues la gente quedó en hambruna, por ejemplo, y con los nazis, los holandeses, si se acuerdan de eso, y después pues ya los rescataron y pues nacieron los niños de estas madres que habían tenido esta hambruna tan grande
y pues casi todos esos niños desarrollaron síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares y diabetes, y son inmensos. Y bueno, todo eso, pues tendríamos realmente que cambiar de estilo de vida y convencer a la gente. También se ha demostrado que puede haber cambios epigenéticos con los problemas de obesidad y de síndrome metabólico de los papás, que generalmente nada más le ponen la responsabilidad a la mamá, pero también el papá tiene que estar en forma, ¿no? Entonces no necesitaríamos de todas estas moléculas que nos ayudarían con el síndrome metabólico, pero bueno, desgraciadamente tenemos esta epidemia y pues no se ve que vaya a mejorar mucho en el futuro cercano, aunque, por ejemplo, en Inglaterra pues ya está empezando a mejorar, o en algunas zonas de Estados Unidos donde la gente pues se cuida mucho, digamos, entre comillas. Entonces salen a correr y pues tratan de comer más verduras y frutas y comer menos alimentos empacados que tienen azúcar de 1000 maneras. Yo diría que debíamos convencer a los que empacan los alimentos, a los que los hacen, de que los hagan más sanos, en lugar de tratar de que no comamos alimentos empacados, porque es más difícil todavía cambiar de estilo de vida si todos tenemos que guisar todo el tiempo lo que nos vamos a comer. Pero bueno, eso sería también algo que tendríamos que trabajar el Instituto de Química y todos los que estamos interesados en esto, de tratar de cambiar las políticas y no permitir que se les echen tantas porquerías a los alimentos. Toda la química de alimentos pues es complicadísima y bueno, también está en sus manos. Entonces se me ocurren estas maneras para prevenir el síndrome metabólico. Siempre como médica pues pienso en que es mejor prevenir a remediar. Pero bueno, ya que tenemos que remediar en muchos casos, pues yo creo que habría que pensar en un fenómeno que no se trató con mucho detalle acá, que se llama la resistencia a la insulina. Es decir, la insulina está presente, pero no está actuando de la manera adecuada en los tejidos. La resistencia a la insulina puede ser fisiológica o patológica. Un animal que no hizo en cierto momento resistencia a la insulina, pues se extinguió. Vamos, Darwin, puro. Porque si de repente tenemos un pico de insulina y no tenemos resistencia a la insulina, pues lo que ocurre es que pues nos baja el azúcar y pues es el que sube el azúcar lo podemos mantener muchos años, pero el que baje el azúcar pues son unos minutos. La hipoglucemia es muy poco manejable. Y bueno, todos estos procesos que nos contaba Abraham, pues producen inflamación, y entre estas citocinas y estas cosas, hay algunas que estimulan la secreción de insulina, porque en el síndrome metabólico no necesariamente la glucosa está a nivel de la diabetes, más bien está entre 100 y 125, ¿sí? O sea, está un poco elevada, pero no al nivel de la diabetes. Si tienes diabetes, pues ya que importa el síndrome metabólico. Eso pues ahí va a venir, ¿no? Pero bueno, si tenemos la glucosa un poquito elevada, no es tanto como para estar estimulando tanto a la célula beta. Sin embargo, si tenemos estas citocinas que nos dan, además de una inflamación de bajo grado, una estimulación continua a la secreción de insulina, pues llega un momento en que las células beta del páncreas se agotan y dejan de producir suficiente insulina. Y esto también depende mucho de la genética. Y como en México somos mestizos la mayor parte de la población, pues esta genética favorece a que nos dé diabetes antes de obesidad mórbida, ¿no? Que es mucho más frecuente en Estados Unidos, aunque también aquí tenemos obesidad mórbida, que es más de 35, ya 30 es muy alto el índice de masa corporal, pero de 30 en adelante se llama obesidad, y más de 35 pues ya es una obesidad muy severa. Entonces, pues sí necesitamos algunas cosas menos radicales que hacer estas cirugías bariátricas que sí controlan inmediatamente el azúcar y que pues hacen que la gente baje de peso, pero pues sería muy deseable tener algo que nos pudiera como
hacer brincar un poco el receptor de insulina y que se pudiera tratar de alguna manera el problema de la resistencia a la insulina. A mí me parece que eso es básico y que, no sé, nos podríamos plantear eso. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que parte en esta resistencia a la insulina, pues cuando aumenta mucho la concentración de insulina en la sangre, que casi siempre en el síndrome metabólico hay hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, entonces el receptor de insulina que está pegado a la membrana, pues aumenta la actividad de proteasas y se despega de la membrana. Entonces tenemos algo que es el receptor soluble de insulina, que empieza a circular en la sangre, y pues el problema es que después esa insulina que ahí va, que es hiperinsulinemia, pues no puede actuar sobre otro receptor. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría diseñar una molécula que fuera un inhibidor de estas proteasas, pero proteasas hay muchas, ¿no? Pero bueno, específicamente yo necesitaría a alguien de ustedes con quien hacer una asociación, porque sí, creo que una de las maneras como podríamos abordar el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, pues es previniendo que el receptor se zafe de su sitio y que pueda seguir la poca insulina que está o la mucha insulina, pues pueda seguir actuando de manera adecuada. Yo creo que eso nos prevendría de muchas otras cosas. Ahora, todo lo que se planteó de aumentar el GLP, la producción de insulina, yo creo que todo eso podría ser útil. Sin embargo, creo que no iría como al centro del problema, que para mí es un mal funcionamiento de la insulina como tal, que es la hormona que nos ayuda a que entre la glucosa a las células musculares y al músculo y a la grasa, y que inhibe muchas funciones catabólicas, sobre todo en el hígado, también en el músculo. Y bueno, y la insulina favorece también pues el almacenamiento de glucógeno y el almacenamiento de grasas. Y bueno, algo que es muy interesante es que nosotros el primer marcador que vemos sin duda alguna en la rata de que ya tiene síndrome metabólico son los triglicéridos altos. Entonces, pues bueno, todo esto sí invita mucho pues a modelar con ustedes, y creo que sí hay que aumentar la comunicación y pues ver qué estamos viendo nuevo del síndrome metabólico en los modelos animales y en los humanos. Y bueno, yo no sé muy bien cómo podemos aumentar la comunicación con la industria, pero eso pues creo que Juan Pablo nos podrá decir con mucho más tino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Iriar, muchísimas gracias. Es justamente el objetivo de estos foros, que empecemos a buscar cuando menos los puntos de contacto y las fortalezas de un lado y del otro, y luego se potencien entre nosotros. Yo creo que el grupo estaría más que interesado en modelar nuevos blancos terapéuticos que ya tengan una lógica, pues de quienes han tenido tanta experiencia en entender el fenómeno en su esencia, que fundamentalmente, justamente los químicos a veces nos alejamos de eso por estar clavados en nuestras moléculas. Pero bueno, yo creo que agradecemos mucho y vamos a estar buscando la manera de acercarnos contigo y con muchas otras personas en la UNA. Muchas gracias. Creo que quizás el doctor Juan Pablo Senoseaín quisiera platicarnos algo de su punto de vista desde el lado de la industria, como bien decía la doctora Iriar. Hola, ¿qué tal? Sí, pues no tengo mucho que decir, no tengo tanto que decir como la doctora Iriar, porque no tengo mucha experiencia en este campo, pero sí les puedo dar mi punto de vista. Primero, pues felicitar a Abraham por una muy clara charla, y bueno, creo que planteó, bueno, puso claro el problema. Es una bomba de tiempo, ¿no? El que 40% de los mexicanos vayan a tener obesidad. Se calcula que hoy día por lo menos el 10% tiene algún tipo de diabetes tipo 2 en algún grado.
y no sé cuánto, pero también es muy común la hipertensión. Entonces, vaya, esto aunado con el envejecimiento de la población es una bomba de tiempo para el sistema de salud público, para el sistema de pensiones y para la economía. Ya no digamos para las familias, ¿no? Y para los individuos, obviamente, no es lo mismo verlo desde afuera en las estadísticas que vivirlo, ¿no? Entonces, yo creo que este tema tiene que estar hasta arriba en la agenda política, hasta arriba de la agenda pública. Creo que en los años recientes ha habido cierto progreso, por ejemplo, en el etiquetado de alimentos. Para mí que eso bueno, suena como poca cosa. Yo creo que incluso es solo un punto de partida, pero por ejemplo, el etiquetado de productos de tabaco junto con la prohibición de fumar en ciertos centros, mostró que este tipo de medidas de política pública sí tienen un impacto en la salud, y yo creo que pues por el bien del país y de las personas hay que implementarlos. ¿Qué es lo que se quiere? Pues ya se ha dicho, ¿no? Las tres, así que la trinidad es una buena alimentación, ejercicio todos los días y una buena higiene de sueño y de manejo de estrés. Eso es lo que estamos necesitando gravemente los mexicanos, y creo que lo mejor que se puede hacer para detonar estas tres es la política pública de medidas, tanto como lo que mencioné del etiquetado de alimentos hasta la planeación urbana, porque pues, por ejemplo, hay zonas donde simplemente están hechas para los coches, y aunque quisieras caminar, ya no digamos ir en bicicleta, arriesgas la vida al hacerlo porque no hay una banqueta o porque no hay límites claros de velocidad, no hay ciclovías. Entonces, este tipo de políticas creo que es los que mayor impacto pueden tener en la resolución de este problema. Ahora, eso no me toca a mí, entonces ya no voy a hablar de lo que le toca a los demás. Lo que se usa para tratar el síndrome metabólico, prácticamente creo que farmacológicamente hoy lo que se tratan son los trastornos, ¿no? Estamos hablando de estatinas y fibratos para tratar la hipercolesterolemia, de antihipertensivos para la tensión alta, como pueden ser, no sé, bloqueadores del canal de calcio, sartanes, inhibidores de ECA, diuréticos, etcétera. Antidiabéticos también, lo que más se usa es la metformina sola o combinada con tiazolidinedionas, secretagogos de insulina, análogos de GLP-1, bueno, lo que se usa ahora, los inhibidores de DPP-4, las gliptinas y ahora las glitazonas. En fin, yo creo que todas estas farmacoterapias son válidas, son buenas, están probadas y cada vez se van a usar más. Para la obesidad no hay tantos fármacos, los que mejor funcionan tienen muy malos efectos adversos. El producto hasta hace unos años más vendido aquí en México era el Asenlix, que tenía, bueno, que entre otras cosas se usaba para bajar de peso, y que tenía problemas de que era adictivo y provocaba cardiopatías, etcétera, ¿no? Se sigue vendiendo, creo que México es el único país donde no se ha prohibido, pero bueno, hay fármacos que son más benévolos, quizá como que eviten la absorción de grasas o de carbohidratos, y otros, pues por ejemplo, un análogo de GLP-1 que creo que está dando buen resultado.
pero idealmente no queremos tratar los trastornos, sino queremos evitarlos, ¿no? Entonces, en esto es creo que en lo que debemos de enfocarnos para desarrollar terapias nuevas. Desafortunadamente, tanto el gobierno como con los individuos y los doctores, hasta que no hay un problema, difícilmente van a estar dispuestos a gastar de su bolsillo en resolverlo, ¿no? Pero creo que si se hace un estudio de farmacoeconomía cuidadoso, podemos darnos cuenta que es más barato prevenir que corregir, ¿no? Y desde este punto de vista creo que se pueden usar, pues desarrollar terapias, fármacos nuevos para evitar el desarrollo de estos trastornos y propiamente el desarrollo del síndrome. Yo creo que se pueden hacer y se deben de probar varios enfoques, desde el de productos naturales, que ya habló Abraham. Creo yo que hay moléculas, entre ellas flavonoides, polifenoles, que tienen actividades muy interesantes para prevenir varios de estos trastornos al mismo tiempo, desde, por ejemplo, el resveratrol, la curcumina, apigenina, quercetina, etcétera. Y el problema es que no hay estudios clínicos de alto, digamos, de alto nivel. Lo que es deseable es que sean clínicos doble ciego, controlados, etcétera, probablemente contra placebo. Y también lo que hemos visto nosotros es que muchas de estas moléculas presentes o de origen natural, el problema es que no se biodisponen bien. Unas son muy poco solubles, otras no se absorben, o ya que se absorbieron rápido son metabolizadas y eliminadas, etcétera. Entonces, uno de nuestros intereses es, por ejemplo, usar tecnología farmacéutica para potenciar estas moléculas que ya son bastante conocidas, que son, bueno, cuya toxicidad es relativamente baja. Se conocen algunos de los efectos, incluso para algunas ya hay muchos estudios clínicos, aunque pocos reúnen, digamos, son tan rigurosos como uno quisiera, pero realmente creo que por ahí se puede innovar bastante, ¿no? Otras áreas que nos interesan son péptidos terapéuticos y desarrollar prebióticos o probióticos que también puedan tener efectos en esta área, y ya se ha demostrado que, por ejemplo, el microbioma tiene consecuencias no solamente en cosas como peso y resistencia a la insulina, sino también se habla de consecuencias neurológicas, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucho que hacer, y tanto de la industria, del gobierno, de la academia, y desde luego que lo mejor que podemos hacer es colaborar. Ya mencionó el doctor Peón Peralta, para hacer ciencia desde un país como el nuestro, y si queremos seguir el esquema que mostró Abraham, donde cada una de las fases tarda entre 2 y 7 años y varios millones de dólares, pues yo creo que difícilmente hay una empresa, ya no digamos CONACYT, bueno, ni en sus días, pero que pueda financiar esto, ¿no? Entonces, lo mejor es, creo yo, dar pasos pequeños, innovaciones quizá más incrementales, y no dejar este tipo de proyectos, colaboraciones tanto para moléculas nuevas como para
reposicionamiento de fármacos o como para mejorar moléculas ya conocidas, ¿no? Entonces, creo yo que hay varios modelos a seguir y bueno, lo que a mí me gustaría es que buscáramos más que terapias a trastornos ya declarados, pues terapias, bueno, moléculas profilácticas, terapias profilácticas, y esto puede ser con alguna de las moléculas que mencioné o alguna de las muchas que ni se me ocurren, ¿no? Pues por mi parte es todo. Felicito a Abraham otra vez por una exposición muy clara. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo, el objetivo de estos foros es justamente que escuchemos, que borremos las fronteras de la academia y escuchemos de un instituto al de enfrente y también hacia otros sectores. Eso es algo bien importante. De hecho, rápido comento que el plan original de estos foros era vernos en tener un ritmo constante de foros en los cuales tuviéramos estos diálogos y, entre otras cosas, los investigadores que están en las fases iniciales de sus carreras pudieran tener la retroalimentación. A veces son noticias importantes, a veces son noticias crudas de lo difícil que es que un proyecto progrese, pero es muy crucial que sí lo sepamos, que no vivamos dentro de nuestros pequeños mundos. Entonces, por eso estamos aquí, de verdad. Y bueno, yo espero que en el futuro continuemos con el diálogo y que después hagamos con colaboraciones, como ya lo estamos haciendo con los ejemplos que ha mencionado el doctor Senosiaín. Quisiera pues en ese sentido, saludo el que se hagan este tipo de foros, saludo, celebro, porque realmente, pues, a veces sí en la industria estamos desconectados de qué es lo que está haciendo o qué capacidades hay en la academia o en los institutos, y realmente creo que tenemos que actuar juntos los distintos actores, ¿no? Y no solamente en la industria, siempre se piensa en la industria ya establecida, ¿no? Pero hay toda una industria ahí de venture capital que está esperando que surjan ideas y nada más darles quizá un empujoncito, y seguramente esta otra industria se haría cargo de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ampliar el foro, pero creo que este tipo de coloquios, de seminarios son magníficos. Sí. Bueno, agradezco muchísimo. De hecho, fue gestado justamente en pláticas, entre otros con el ingeniero Guillermo Funes y varias otras personas, que esto era lo que necesitaba el Instituto de Química para poder exponer sus temas, ¿no? a toda la industria y tener retroalimentación positiva y de ajustes también. Muchísimas gracias. Quisiera escuchar, si fuera posible, al doctor Fernando Fon para que nos platique también de su punto de vista. Muchísimas gracias desde el lado de la investigación de la industria farmacéutica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad de conversar. Primeramente, felicitar al doctor Abraham por su excelente presentación y desde luego también felicitar a la doctora Marcia, al doctor Juan Pablo, porque nos han permitido complementar justamente esta visión desde el quehacer de la academia y ya un poco encaminado al tema del quehacer en la industria, ¿no? Y en ese sentido, quizá vale la pena mencionar o plantear, más que mencionar, plantearnos una pregunta ya desde la perspectiva de la industria, pero también desde la perspectiva como individuos. ¿Qué futuro queremos? ¿No? Hemos escuchado desde estos distintos ángulos cuán grave es la situación que vive México con respecto al síndrome metabólico y ya traducido quizá en esta gama de enfermedades crónicas que están sin duda consumiendo de manera irremediable todos los recursos dedicados a salud, ¿no? Baste mencionar el porcentaje de diabetes, de hipertensión y no decir qué decir de la obesidad y el sobrepeso. Están llevando prácticamente al colapso al sistema de salud, ¿no? Esto es así. Desafortunadamente, México, además, encabezando en este tipo de patologías las estadísticas mundiales, ¿no? Particularmente en el sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué futuro queremos? Sería la pregunta que yo haría en este momento, ¿no? Si consideramos
otras fuentes de información, otros elementos que se han estado analizando sobre México. Durante muchos años, hace unos 4 o 5 años, se habló insistentemente de la gran oportunidad que se acercaba para México con el famoso bono demográfico. Este momento donde la población alcanzaría una meseta en cuanto a su población económicamente activa y la posibilidad de proyectar a México a alturas insospechadas, ¿no? Un ingreso a un primer mundo a partir de una capacidad productiva impresionante por el número de millones de personas en edad productiva. Pero ¿en qué condiciones de salud estamos esos millones de personas que estamos en nuestra edad productiva? ¿En qué condiciones estamos? Y ya hay datos de esto y vale mucho la pena quizá juntar esos datos, estos análisis que ya están haciéndose desde distintos ángulos, de distintos actores, y empezaría justamente con la OCDE, que como todos sabemos, pues tiene este propósito de los países que forman parte, pues estar emitiendo una serie de reportes y evaluaciones prácticamente anuales en diversos ámbitos, y la salud, uno de ellos quizá de los más importantes. Pues ya nos habla que de acuerdo a los datos que arroja desde el punto de vista epidemiológico México, simple y sencillamente por la presencia de la diabetes, se estima que se pueden perder hasta 4 años de vida, de la expectativa de vida de la población. Y esto se traduciría además, si lo sumamos al famoso bono demográfico, el que 2.4 millones de personas en edad productiva no pudieran hacerlo derivado justamente de la enfermedad. Esto con un tremendo impacto en el Producto Interno Bruto que puede llegar hasta el 5.3% anual. Esto es gravísimo y esa es una visión macro si lo queremos ver, pero la Federación Mexicana de Diabetes también tiene estimaciones que nos permiten centrarnos y quizá poner más a la mano o al alcance o a la comprensión de cuál es el impacto de simple y sencillamente esta enfermedad componente del síndrome metabólico que está causando, insisto, estragos en el sistema de salud. Un paciente diabético no controlado, es decir, un paciente que sí sabe que es diabético, pero que no llega a su control terapéutico, puede costarle a los sistemas de salud poco más de $1 millón por año, mientras que un paciente controlado, que no es tampoco menor, puede llegar a costar 88,000 pesos al año. Estos datos pues ya reflejan la necesidad de intervenir y de intervenir no solamente desde el punto de vista terapéutico, ya lo mencionaba la doctora Marce, el doctor Juan Pablo, necesitamos ir a los elementos preventivos, a toda esta estrategia de lograr modificar esos determinantes de la salud para poder realmente incidir. Y eso implica un compromiso multidisciplinario, multinivel, ¿no? Y donde incluso la persona, el individuo, tome un rol proactivo. Normalmente vemos al paciente, o desde el punto de vista de la relación médico-paciente, el paciente en ocasiones se ve como si fuera algo inanimado, algo que solamente va a recibir mis instrucciones y mis indicaciones y que las tiene que seguir sí porque sí. Y no le damos ese rol de un ente pensante, de alguien que puede informarse y tomar sus propias decisiones. Entonces, este tipo de situaciones necesitamos incidir de manera inmediata, además, desde luego, de continuar con todo este proceso de identificación de potenciales nuevas alternativas terapéuticas. También es importante mencionar en este sentido cómo la propia pandemia nos está dejando muchos elementos. Aquí en un estudio, que en un momentito me permitiré poner la liga al estudio que se hizo en 30 países con respecto al aumento de peso, y se demostró en poco más de 20,000 encuestas que se realizan en este estudio que hubo un incremento de peso derivado de la pandemia en promedio en estos 30 países, dentro de los cuales está México, de 6 kilos. 6 kilos en promedio durante estos meses de pandemia, la población ha ganado en su peso corporal. Dato revelador, en México es 8.5 kilos, lo que está registrando esta encuesta, lo cual agrava notablemente esta circunstancia que hemos estado revisando. Si ponemos
esto en perspectiva, ¿cuál, y ya lo mencionaba también el doctor Juan Pablo, estas medidas que no están, espacios para hacer ejercicio, ¿cómo podemos realmente, lo mencionaba la doctora Marcia, no podemos renunciar al ritmo de vida frenético que tenemos en las ciudades, particularmente la que vivo, la Ciudad de México, donde el tiempo para acceder a alimentos más saludables, menos procesados, pues es realmente poco. Entonces hay que tener otro tipo de intervenciones donde realmente logremos sumar esos pequeños esfuerzos que permitan revertir esta circunstancia. Desde luego, el área de investigación y desarrollo en el ámbito farmacéutico está haciendo su trabajo. Hemos visto en la presentación del doctor Abraham que toma tiempo, ¿no? Entre 12 y 15 años desarrollar estos productos. A la fecha hay, en términos generales, poco más de 7,000 moléculas en las distintas fases de investigación, particularmente si tomamos el área cardiovascular y diabetes, por ahí alrededor de 610 moléculas que se están actualmente estudiando desde la parte preclínica, desde luego, y varias de ellas ya incluso en fase 3 están próximas, posiblemente las veremos presentando estas solicitudes de autorización sanitaria en distintos países. Pero ¿será suficiente? ¿Es la única alternativa que tenemos? Desde luego que no, y ya se mencionaba. Y yo creo que ahí, entrando un poquito a la pregunta que hacía doctor Jorge, ¿qué tiene que pasar para que se dé ese espacio de vinculación? Me parece que está ocurriendo. Derivado un poco de la pandemia, pero también recientemente en esta reunión de la CELAC que se realizó en México, se anuncia esta necesidad de que como región tenemos que actuar y se tienen que crear estos consorcios. Días después, la Organización Panamericana de la Salud, también en una conferencia a nivel mundial, anuncia que se establecieron estos primeros pasos de vinculación entre los gobiernos y el sector privado para establecer estas plataformas de desarrollo de vacunas a partir de RNA. Entonces, en Brasil y Argentina, y bueno, ¿y por qué no México? También tenemos capacidades y hay que levantar la mano. Creo que por ahí está el camino donde se pueden dar estos acercamientos y desde luego en este ejercicio público-privado necesariamente tiene que estar el tercer elemento que es la academia. No podemos concebir que haya un verdadero avance si no logramos colocar todos los eslabones, todas las piezas del rompecabezas para lograr justamente estos elementos de colaboración a todos los niveles y de una intervención integral inmediata, que es lo que se necesita ciertamente para este síndrome metabólico, que es preocupante en el caso de los mexicanos, pero también para el resto de las patologías que aquejan a nuestro país. Con eso terminaría mi comentario y nuevamente agradeciendo el espacio y felicitando a los participantes en este muy, muy interesante y valioso foro. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Fon, muchísimas gracias. Y de hecho, pues agradezco a todos los participantes, en particular al doctor Fernando Fon, al doctor Senosein y a la doctora Marcia Iriart, porque tenemos vinculación en el Instituto de Química concreta tanto con Senosein, con Biocen, también con la MIF, y obviamente que en fisiología celular pues hay varios proyectos en los que hacemos juntos, pero tenemos que potenciarlos mucho y jamás olvidarnos, jamás meternos demasiado en nuestro propio mundo. A veces a los químicos nos pasa demasiado eso y eso es algo que quisiéramos revertir a través de, el primer paso es la comunicación, el segundo paso es buscar los proyectos conjuntos, el tercer paso es hacerlos y el cuarto paso es no soltarlos. Entonces, pues es un llamado a todos los investigadores que de verdad tienen que ver más allá de sus fronteras. Hoy en día, pues hay cosas que promueven esta interacción de manera importante. Cada vez se habla mucho más de la multidisciplinaridad y cosas de ese estilo. En el instituto estamos tratando de justamente las contrataciones más recientes tocan temas que pretenden vincularse hacia afuera y pretenden escuchar y buscar la oportunidad de la química para hacer progreso en esa área. Muy rápidamente, en el contexto del síndrome metabólico, tenemos otros proyectos. Unos de ellos tienen que ver con métodos de diagnóstico por inteligencia artificial, empleando análisis multivariable de justamente, pues, análisis de metabolitos, pero toda la clave está incluida ahí en la química de cuando se está descomponiendo el sistema que muy bien nos explicó la doctora Iriart y que empieza a dar señales desde etapas más tempranas cuando ya se manifiestan los síntomas, son terribles, ¿no? Y otra área también muy importante de un investigador del que vamos a escuchar dentro de 2 foros, entonces este es otro proyecto, perdón, diferente al que iba a mencionar, es el del desarrollo de métodos de diagnóstico que emplean directamente a la hemoglobina glucosilada
pero sin que tengas que ir al laboratorio a que te saquen sangre y te determinen ahí, sino que empiece a realizarse a través de pruebas tan relativamente simples como es la prueba de la glucosa simple, ¿no? Ese es un proyecto bastante desarrollado ya en el Instituto de Química que vamos a estar tratando de llevarlo, porque justamente si las personas pueden saber, más allá que de su glucosa en ayuno y otras cosas, pueden saber su valor de hemoglobina glucosilada, pues eso es, como ya dijeron, ¿verdad? El panorama de los últimos 3 meses, y entonces no hay manera que uno se escape de haberse portado bien unos 2, 3 días. Entonces, solo por mencionar algunos de los esfuerzos del Instituto de Química encaminados pues a problemas globales, pero que desde el punto de vista de las ciencias moleculares nos toca atender. Quisiera de nuevo agradecer a todos los presentes. Acuérdense que tenemos otros 2 foros. Uno de ellos es sobre el desarrollo de compuestos anticancerígenos, donde en la UNAM han habido esfuerzos muy importantes. Y ya el último va a ser sobre el tema de la biotecnología, donde ahí van a ver, hay desarrollos del área de la biotecnología a través de diseño de macromoléculas que también van a ir enfocados a elementos de diagnóstico. Muchísimas gracias a todos y nos vemos aquí en unas cuantas semanas, por favor. Ya nos faltan 2 foros más. Y nos seguiremos viendo lo más frecuente posible. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, por favor.